Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta una fecha muy bonita para amigos, parejas, el 14 de febrero, y pues es un programa especial para todos ellos, y en especial pues para cualquier persona que le interese este bonito tema que tenemos esta semana. Así que pues feliz, no sé, qué gusto, otra vez otro miércoles más. Quizá no sea tan bonito para algunas personas, pero hoy hablaremos de algo que es realmente importante, que lo consideramos así, nosotros como estudiantes y como ciudadanos. Vamos a hablar de relaciones sexoafectivas, de educación sexual, de cosas que normalmente en la casa no se hablan, o al menos no en la mía. Esperemos que en la de ustedes sí. Pero nos vamos a una cápsula introductoria para presentarles a nuestros invitados de hoy y regresamos. En Zapotlán existe desde hace 9 años un colectivo dedicado a la defensa de los derechos sexuales y a la difusión de educación sexual. ¿No los conoces? Su nombre es Zapotlán Vivo, VIHVO. Por sus siglas, es obvia su especialización, VIH, pero también trabajan en la detección de otras infecciones de transmisión sexual, labor que ejercen bajo la no discriminación por ningún motivo, sexo, género, religión, condición, ideología o orientación sexual. Quédate para conocer más. Soy Jacqueline Contreras y esto es Al Balcón. Comenzamos. Escucharon en la cápsula introductoria. El día de hoy tenemos al colectivo Zapotlán Vivo. Le damos la bienvenida a Rodrigo y a Federico, que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias también por la invitación. Bueno, quienes nos están viendo por YouTube, Rodrigo está a mi izquierda, ambos usan lentes. Es el más güerito. Federico es quien usa barba, así que para que más o menos los ubiquen. Hoy quisimos justamente este tema, como decía Braulio al principio, porque se acerca el 14 de febrero y nosotros consideramos que falta mucho información válida sobre este tipo de temas, que es la educación sexual. Creemos también que hay muchas personas que todavía no entienden que las enfermedades de transmisión sexual son más comunes de lo que se creen. Recuerdo una vez que a la universidad y decían que Ciudad Guzmán es la segunda ciudad con más casos de VIH después de, no recuerdo si era Puerto Vallarta o Guadalajara. Teníamos el segundo o el tercer lugar, si mal no recuerdo algo así. Sí, bueno, no recuerdo las caras, pero supongo que en algún momento estuvimos con ustedes, no sé si en alguna clase o en algún taller, o en las dos, porque se dan los casos, pero sí, parte de la información que platicamos, que compartimos, es justamente este nivel en el que estamos en cuanto a tema específico de VIH. Cuando hacemos el juntar toda el área metropolitana de Guadalajara, es el primer lugar, Puerto Vallarta es el segundo, y dentro del estado de Jalisco, el municipio de Zapotlán el Grande, sí acumulamos un total de casos de VIH que nos ponen en el tercer lugar dentro del estado. Para mí eso es algo impresionante, y creo que todavía es sorprendente saber que, por ejemplo, en las escuelas, yo soy de Zapotiltic, en los alrededores, en las clases de educación desde primaria, secundaria o en la preparatoria, pues es como los que te lo dicen son maestros y quizá no están preparados para hablar de sexualidad con estudiantes o adolescentes, niños.
y es quizá un tema difícil para tanto como para los maestros como para los niños. En la adolescencia se puede dar que son, pues no sé, muy tratados de burlarse los adolescentes, quizás sea más difícil tratar con ellos y por lo mismo los profesores les dé pena. Yo recuerdo en la secundaria que una maestra sí se le notaba la pena cuando le tocó hablar de ese tema. Creo que estaba en primero, en secundaria, y sí se notaba la pena y era como incómodo y quizá creo que es una de las cosas más difíciles que se puede dar en educación sexual en los adolescentes, por ejemplo, que es cuando pues, se puede dar el inicio de la vida sexual de una persona. Sí, justamente esto que mencionas es una realidad. Digo, los maestros no están preparados justamente para impartir una clase de este tipo y viene justamente desde, digamos, desde la Secretaría de Salud, desde las instituciones perdón, la Secretaría de Educación Pública, que estas instituciones como tal no tienen estos programas integrales de educación sexual, ¿no? Entonces, no están preparados los profesores para impartir este tipo de clases y también cuando alguna otra institución quiera acercarse a realizar este tipo de talleres de manera más concreta, de manera más integral, también es difícil. ¿Por qué? Porque los propios maestros no se quieren confrontar padres de familia, porque también muchos de ellos no les gusta que se hablen de estos temas con los pequeños, con los niños a muy temprana edad, porque se sigue creyendo que hablarles de estos temas es incentivar a que tengan relaciones sexuales, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entre a más temprana edad se les hable, es más fácil que los jóvenes tomen decisiones asertivas y posterguen el inicio de la vida sexual, ¿no? Y que cuando lo hagan de manera más, como ya lo mencioné, asertiva y responsable. Entonces, sí nos hace falta muchísima educación sexual que esté desde muy temprana edad y que quitemos todos estos tabús que hay alrededor del tema. Justo ahora estoy leyendo un libro, se llama Manto Púrpura, y es sobre casos de pederastia clerical. Y son niños de edad entre 5 a 12 años. Lo que más me aterra es que estos niños no sabían lo que les estaban haciendo. Es decir, al no hablarles de educación sexual, los niños no sabían que tocarles los genitales de parte de un adulto era incorrecto o no sabían realmente lo que les estaba sucediendo. Entonces ellos, asustados, no hablaban del tema justamente porque no sabían del tema. Entonces siento que también que los niños empiecen a introducir estos temas en su vida diaria, como ustedes mencionaban, no es incentivarlos, sino es incluso poder prevenir este tipo de prácticas por parte de ciertos adultos. De hecho, una de estas perspectivas equivocadas es que se piensa que la educación sexual o la manera en que se imparte se limita únicamente al conocimiento de la anatomía masculina y femenina, que incluso diciéndolo así suena ya hasta... o sea, en realidad, hasta dónde vas a poder llegar nada más detallando cuál es esta anatomía, porque si bien es cierto los programas educativos sí incluyen los temas de sexualidad, también es cierto que en las mismas escuelas muchas veces los temas son revisados pues muy superficialmente, pero también tiene mucho que ver con esto, con la postura de los padres de no permitir o de no querer que a sus hijos se les hable de sexualidad. Incluso hemos visto, el año pasado vimos varias iniciativas en el país del llamado PIN parental, que no es otra cosa sino que con un respaldo legal los padres puedan decidir si sus hijos acceden o no a las materias de educación sexual. Lo cual significaría un retroceso importante justamente por lo que dices, Isabel, porque hablar de educación sexual no es solamente hablar de anatomía, es hablar de salud, es hablar de salud emocional, es hablar de salud psicológica y es una herramienta que nos permitiría, entre muchas otras cosas, justamente tocar el tema del abuso sexual, que evidentemente un niño, una niña no va a alcanzar y dimensionar que eso que le está sucediendo no es correcto, no tiene por qué estar pasando, que lo tiene que denunciar, pero si él no tiene este conocimiento, ¿cómo lo va a hacer?
Y desgraciadamente los temas de abuso sexual, vemos que incluso el estado de Jalisco tiene también un número muy alto en denuncias, porque sabemos que una cosa son las denuncias y otra cosa es lo que realmente está ocurriendo en temas de abuso sexual. Y justamente aquí en Jalisco el año pasado se quería implementar el PIN parental, afortunadamente no pasó, pero está latente en otros estados. Nos quedamos con esto, Rodrigo, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos para seguir platicando con todos ustedes. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Que regresamos. El día de hoy en Al Balcón tenemos invitado al colectivo Zapotlán Vivo. Está conformado por Rodrigo y por Federico. Creo que su equipo es más grande, pero ellos dos son quienes nos acompañan el día de hoy. Hablábamos de la nula o poca, o más bien nula, educación sexual que hemos recibido muchos jóvenes a lo largo de nuestras vidas. Y Braulio mencionaba las experiencias de la preparatoria, yo mencionaba que también de un libro que estaba leyendo, y me llamó la atención que es cierto, a lo largo de mi vida yo solamente en la escuela conocí sobre la anatomía de los genitales masculinos y femeninos, y ahora que he leído más, que he entrado a plataformas de educación sexual por internet, etcétera, etcétera, me he dado cuenta de que nuestro órgano sexual más grande es el cerebro, y eso tampoco nos lo dicen. Sí, digo, la verdad es que hablar de sexualidad es hablar de un tema muy amplio y muy complejo, que tiene que ver justamente, hace un rato lo mencionabas al inicio del programa, que tiene que ver también con la parte afectiva, ¿no? Cómo nos relacionamos con las demás personas y no solamente la parte sexual. Además de esto, es hablar de salud sexual también, pero también del placer, porque muchas veces no se toma en cuenta y entonces se cree que, o está esta idea muy generalizada respecto a que el sexo solamente es para reproducirse y no es así. También se puede disfrutar, también debe de haber placer, también se puede disfrutar y además de todas, a través de todas las prácticas sexuales que existen, ¿no? Siempre y cuando haya consentimiento. Entonces, sí, la verdad es que de manera general, en prácticamente toda la sociedad, no tenemos tan explorada nuestra sexualidad y que no la hemos aprendido tampoco a hacer, ¿no? Y que también esto ayuda a prevenir enfermedades. Una de las cosas que nosotros, enfermedades e infecciones, una de las cosas que nosotros luego les decimos en talleres de infecciones de transmisión sexual es tienen que tocarse. Es lo mismo que cuando a una mujer le dicen que tiene que tocarse los senos para saber o identificar si no hay algo raro y entonces prevenir el cáncer de mama. Es exactamente lo mismo. También es importante conocer nuestros genitales, conocer nuestro cuerpo para saber también y prevenir si hay algo raro y entonces poder acudir al médico inmediatamente, ¿no? Porque también si no sabemos, si de pronto identificamos que hay algo raro en nuestros genitales, en nuestro cuerpo, ¿cómo podemos definir si es algo raro o no, si nunca lo hemos tocado, si nunca hemos sabido cómo es, ¿no? Y también conocerlo. De hecho, una parte muy, muy curiosa es y que apenas como que empieza a abundarse un poco más respecto a vagina, ¿no? Siempre nos referimos vagina, 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 y muchas veces no estamos refiriendo a la vagina, nos estamos refiriendo a la vulva, ¿no? Que son cosas distintas. Entonces, creo que desde ahí viene justamente esto de conocer el cuerpo, tanto el de nosotros, pero también el de la otra persona, ¿no? Entonces, creo que sí es importante seguir explorando y hacerlo sin tabús, sin prejuicios, sobre todo creo que esa es la parte más importante. Ay, perdón, estaba hablando, tenía el micrófono apagado. Ahorita me vino a la memoria una serie que vi, quizás es algo exagerada o en muchos aspectos no tan realista. Se llama Sex Education de Netflix. No sé si la han visto. Es una serie que se me hizo buena porque creo que es algo que como muchos adolescentes les hace falta. La educación sexual que la da es un mismo compañero de ellos y se la da porque su mamá es sexóloga y sabe de muchos temas que para muchas personas o muchos estudiantes de esa preparatoria
les daba pena preguntar a los especialistas porque creo que era un maestro bastante raro, ese maestro que daba educación sexual, y como que preferían guardárselo y tenían muchos temas que son fuertes, y que se me hizo muy chida la serie por eso, porque son temas fuertes y reales que a un adolescente normal les puede pasar, y por miedo de a eso lo ocultan. Y creo que, pues como ustedes lo mencionan, quizás los maestros no están los preparados, y por ejemplo, esa serie sí se me hizo buena por los temas que toca. Quizá como yo siento que en algunos aspectos sí exageran de más los temas, pero todo el rato son temas que sí les puede pasar a cualquier adolescente. Pues de hecho, digo, sí, conocemos la serie, estamos en la espera de la tercera temporada, pero creo que la serie es un buen instrumento de difusión de estos temas. Digo, finalmente no deja de ser una serie y debe tener pues todo este dramatismo y toda esta tensión para mantenernos ahí viéndola, pero creo que es un buen vehículo que sí sirvió, de hecho, o sea, lo notamos en cómo las personas que la estaban viendo sí detonaba el debate sobre ciertos temas que no son comúnmente tocados. Por supuesto, no hay que quedarnos solamente con lo que la serie nos pone, hay que ir más allá, pero es un buen inicio y es una buena estrategia de dar a conocer estos temas que no suelen ser pues tratados de manera, pues como deben ser tratados, de una manera más común, más relajada, más normal, como suelen tratarse otros temas que son pues más comunes. De hecho, hay más series, hay más películas que incluso nosotros nos apoyamos en ellas cuando hacemos la capacitación con nuestro equipo, que de una manera objetiva, respetuosa, muy cercana a la realidad, nos permiten pues transmitir este conocimiento sobre infecciones, sobre VIH, sobre educación sexual. Y esta que mencionas, pues sí, creo que es un muy buen vehículo para despertar esa curiosidad en conocer esos temas a los que pues les tenemos miedo, nos da pena cuando no debería ser así. De hecho, nada más digo, ahí para terminar el comentario respecto a la serie, sí, ciertamente es una de las favoritas aquí entre los que trabajamos en colectivo. Y lo curioso de esto es justamente que de verdad llegó, creo que a la población a la que creo que va dirigida, ¿no? Es decir, a los jóvenes principalmente. Yo conozco a gente muy joven que me ha dicho, ¿sabes qué? Es que me gusta y la veo y me interesa la serie y están esperando también la próxima temporada. Pero curiosamente, y que en algún taller también que tuvimos con profesores, yo les decía, vean la serie, porque al final de cuentas la serie también, como padres de familia, puedes aprender muchísimo. Como persona ya adulta, creo que también hay mucho por explorar, hay mucho por entender, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Porque luego también tenemos estos prejuicios hacia los jóvenes, el de los jóvenes no saben hacer nada, los jóvenes son millennials, los jóvenes son esta generación de cristal, que de mi parte me molesta mucho ese término. Y creo que desde ahí se puede aprender mucho también como adultos y como padres de familia sobre todo. Entonces digo, ojalá que quien nos esté escuchando, viendo, que sea padre de familia, se anime a verla, porque de verdad creo que puede entender muchas cosas respecto a sus hijos, sobre todo si están en la adolescencia, ¿no? O están por entrar a la adolescencia. Una etapa bastante difícil. No, bueno, después del corte, porque ya nos quedan unos 2 minutos para irnos a corte, me gustaría que nos platicaran cómo es un taller suyo cuando van a las escuelas y hablan de estos temas, pero ahorita después del corte, ¿sale? ¿Vale? Los dejamos con una cápsula y regresamos. Esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Regresamos, estamos en Al Balcón el día de hoy. Para quienes se han perdido ya la mitad del programa, les recomendamos que vayan a Spotify y a YouTube, en donde pueden encontrar y todos los programas anteriores del 2020. Saben que esta es nueva temporada, estamos empezando. La semana pasada hablamos de yoga y hoy estamos hablando sobre educación sexual. Así que bienvenidos, no se vayan.
Les pedí al colectivo que nos platicaran cómo es un taller que ellos imparten en las escuelas. Yo recibí uno en, creo, tercer semestre de la universidad y fue algo, una experiencia que no había vivido antes, la verdad. Bueno, respecto a cómo impartimos nuestros talleres, obviamente depende mucho de cada temática que abordamos. Digo, nuestros principales, justamente VIH, ITS, métodos anticonceptivos, y últimamente, o en el último año, bueno, hace un año ya, más bien que todavía se podía, impartimos diversidad sexual y de género. Obviamente cada uno, como les decía, tiene temáticas muy distintas, extensiones también muy distintas, pero siempre hemos procurado que sean talleres más prácticos, ¿no? Que no solamente sea esta parte de teoría, porque al final de cuentas es eso, un taller, ¿no? Y hay que aprenderlo sobre las dinámicas. Tratamos de generar muchas dinámicas. Creo que ahorita el más dinámico que tenemos justamente es el de diversidad sexual y de género. Creíamos importante abordar el tema, sobre todo aquí en Ciudad Guzmán y en la región, que es un tema muy complicado. El primer momento en donde lo aplicamos fue justamente con profesores en el tecnológico, y lo veíamos importante porque desafortunadamente todavía en instituciones, no voy a decir que solamente en estas, sino de manera muy generalizada, todavía hay instituciones académicas en donde los profesores, híjole, siguen teniendo mucho prejuicio e incluso actitudes de estigma y de discriminación hacia los mismos alumnos, ¿no? Y sobre todo en la parte de diversidad sexual. Entonces, sí tratamos de hacerlos. Sí son talleres a veces muy confrontativos para muchas personas, porque hablar de estos temas no es nada fácil, sobre todo cuando siempre te han dicho que no se debe de tocar el tema y que no se debe de hablar. Pero la intención es justamente eso, que a través de, aunque a veces lo sienten un poquito confrontativos, es la intención también, es un poco decirles, mira, es de esta manera, hay que hablarlo de manera directa. Nosotros no tratamos de usar eufemismos, porque no se trata de eso, sino hablar del tema directamente. Es algo que nosotros les decimos. Hay una frase que aquí nosotros en la institución siempre les mencionamos de esta sexóloga, Anabel Hernández, que ya falleció hace algunos años, pero que también es una de las sexólogas conocidas o muy conocidas en México, y que ella siempre tenía una frase, ¿no? Que decía, a la vagina, vagina y al pene, pene, ¿no? Es decir, así de sencillo, así es como se tiene que hablar directamente, sin tapujos, sin prejuicios, de manera objetiva, y esa es la intención. Y también siempre tratamos de que estos talleres sean con información actualizada. Cuando hablamos del tema de VIH, hablamos de temas actualizados, hablamos de lo más avanzado que hay en el tema respecto justamente a este virus. Sobre todo, por ejemplo, ahorita, así de manera muy, muy rápida, lo que les puedo decir es, en el tema de VIH, mucha gente conoce que el medicamento en realidad puede hacer que una persona viva una calidad y una expectativa de vida como la de cualquier otra persona, y que además, si está muy bien adherido a ese tratamiento, no puede transmitir el virus a través de la vía sexual, ¿no? Entonces, son cosas que la gente todavía no las conoce y que sigue acarreando toda esta información que de los 80s, que es información ya completamente desactualizada y que es lo que justamente genera estos prejuicios y estas actitudes de estigma y discriminación hacia las personas. Rodrigo, Fede, para los que, por ejemplo, revisando su página, pues encontré que se puede llenar un formulario desde ahí para hacerse una prueba de VIH, me parece. Para los que estén interesados, ¿cómo es el tratamiento de VIH o qué se tiene que hacer después de que te detectan positivo? Siguiendo tu pregunta, saltándome toda la parte de que se pueden hacer la prueba por nosotros y demás, ya en el momento en que una persona confirma su resultado, se confirma que está viviendo con VIH, lo importante es su pronta incorporación a los servicios médicos, ya sea al IMSS, ya sea al ISSSTE, o ya sea los servicios de salud que cubre el INSABI, lo que era el Seguro Popular. Es importante la parte de la rapidez,
porque aunque la persona no esté presentando ningún síntoma, entre más pronto esté tomando su tratamiento, es mucho mejor. Nosotros, como asociación civil, les acompañamos en ese proceso para hacerlo lo más sencillo y lo más ágil posible. Finalmente hay que hacer trámites, hay que verificar vigencias, documentación, etcétera. Todo ese tipo de cosas que sabemos que se tienen que hacer. En el tema médico, la persona va a acceder a su cita, se le harán más análisis generales, revisiones físicas y se da el tratamiento. El tratamiento es muy sencillo. La mayoría de las personas que viven con VIH en México están dando esquemas de una sola pastilla al día, lo cual es pues bastante sencillo y accesible. Aún así hay que temas como la adherencia, es decir, no abandones su tratamiento, mantente apegado a él. Obviamente está la parte del acompañamiento psicológico y está la parte de lo que significa poder vivir con VIH. Como lo mencionaba Fede hace un momento, como sociedad seguimos con ideas un tanto anticuadas a lo que significa vivir con VIH. Para muchas personas, para muchas personas ni siquiera es VIH, es SIDA, lo cual es incorrecto. Pero para muchas personas vivir con VIH significa prácticamente una sentencia de muerte, lo cual incluso suena muy tonto. Y no es así. Actualmente, con el acompañamiento médico, con el tratamiento que hay, las personas con VIH pueden vivir una expectativa de vida normal, con una calidad de vida excelente, y no hay ningún tipo de limitación. Eso es muy importante para tanto la persona con VIH, que acaba de saberlo, como personas de su círculo que lo decida. Insisto, que lo decida porque es muy importante la confidencialidad de la persona de transmitir su resultado, su diagnóstico, es completamente válido. No sé si me siguieron escuchando. Sí, perfectamente. Okay. Me apareció la leyenda de que teníamos conexión inestable. Ya, continúo. Entonces, vamos, de una manera sintetizada, vivir con VIH no te va a limitar en tu vida sexual, en tu vida laboral, en tu vida académica, en tu vida social, y algo que también a veces preocupa mucho, no te limita en tu descendencia, vamos, en poder tener hijos, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer y estás yendo con VIH, tampoco lo limita. Todo esto que menciono de manera muy sintetizada ahorita, para muchas personas aún cuesta mucho creerlo, o les cuesta mucho aceptarlo, de que vivir con VIH no tiene por qué limitarles en nada. Y hay personas que en esta desinformación que se viene arrastrando, replican cuestiones de discriminación, cuestiones de estigma, cuestiones de rechazo, que en este momento, en este 2021, no tienen ningún fundamento, no tienen ningún sentido. Y entonces, lo he mencionado en otros momentos y en otros espacios, específicamente en el tema de VIH, el reto no es, ya no es la atención médica, no es el medicamento, el reto es que toda la información y toda la educación llegue a las personas, porque de nada sirve que tengamos medicamentos avanzados, tratamientos novedosos, tratamientos efectivos, si la gente sigue pensando que de VIH te vas a morir, o si la gente sigue pensando que se contagia, por ejemplo. VIH no se contagia, se transmite. Y cuestiones que van en ese sentido. Ya nos tenemos que ir a corte, pero me gustaría matar dos pájaros de un tiro. Recomendación de una película, la recomendación de esta semana. Me gustaría que, ya hablando aprovechando de hablar de este tema, hay una película que se llama El Club de los Desahuciados, y justamente es la historia de un señor, bueno, sí, un hombre, un tejano, macho, así, pero macho, de esos que se van a los toros cada fin de semana y se pone súper pedísimo, y le diagnostican VIH. Entonces él piensa que es el final de su vida, ya para siempre. Deberían verla. Es la recomendación de esta semana para que vean justamente lo que es vivir con un estigma, porque él, cuando le diagnosticaron VIH, pensó que estaba muerto. Nos vamos a un corte, esto es Al Balcón. Al Balcón.
La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Llegamos al último bloque del programa. Gracias a todos los que nos acompañaron durante esta hora. Recuerden que pueden ver, escuchar este y otros programas en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Spotify para quienes se hayan perdido los programas del 2020 y lo que resta de la temporada del 2021. Braulio, ¿te gustaría recordarles a toda la audiencia, a todos nuestros radioescuchas, las redes sociales, por favor? Claro que sí, Isa. De hecho, tuvimos una encuesta el fin de semana por si les interesa seguir participando, pues nos pueden dejar los comentarios ahí en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Facebook nos encuentran como Al Balcón, en Instagram como @v_albalcón, en Twitter @v_albalcón, me equivoqué en Instagram, perdón, es uni.albalcón, y ahí pues estaremos leyendo todos sus comentarios, dudas, sugerencias, pues quizá para este programa ya no alcancemos, pero el próximo aquí las estaremos leyendo. Nos quedábamos con un tema muy interesante y es el del estigma social a las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de transmisión sexual. Estaba leyendo justamente ayer el testimonio que vive con el virus del papiloma humano y ella sufrió violencia obstétrica cuando fue a su ginecólogo. ¿Por qué? Porque cuando a ella le detectan el VPH, su ginecólogo la cuestiona acerca de cuántas parejas sexuales había tenido. Y ella dice, yo quise justificarme diciendo que solo tuve una, y el ginecólogo se rió de ella. Entonces, siento que también hay un estigma sobre las mujeres y que nosotras todavía debemos o tenemos la responsabilidad social de ser vírgenes hasta el matrimonio y este tipo de cuestiones que me parecen ridículas. Sí, digo, desafortunadamente es un tema también que sigue muy presente. Créeme, no es el caso. Yo creo que ya lo sabrán ustedes, que no es el único caso y que es cada momento. Desde nuestra parte lo que les podemos platicar es que no solamente también con las mujeres, sino de manera muy generalizada, cuando alguien tiene una infección de transmisión sexual, que acude a algún centro de salud o con algún médico, no voy a generalizar, pero sí en muchos casos hemos sabido justamente del personal de salud que lo que hace primero es cuestionar, ¿no? Es de con quién estuviste, con quién fuiste, por andar de tal, es por esa razón que tienes la infección. Por ejemplo, les puedo poner el caso de una persona que tuvimos aquí en donde era un chico gay que acude a un centro de salud porque traía una infección. El médico que la atiende le dice que tiene esa infección justamente porque es gay, que esa es la razón, y que aparte de esto, el médico tenía manera de canalizarlo a algún otro lugar para que le quitaran lo gay, ¿no? Entonces, digo, porque esas fueron las palabras con la que nos platicó esta persona. Entonces dices, híjole, y no solamente el asunto queda en una cuestión de estigma, de discriminación, de una cuestión social, sino también de una problemática de salud de manera general para hombres, mujeres, y no importa la orientación sexual en la que se tenga. El problema aquí es que también cuando existen este tipo de situaciones, ¿qué es lo que primero va a suceder? La persona no va a querer acudir de nueva cuenta a atenderse. Si una vez más tiene una infección de transmisión sexual o cualquier otra situación, el problema va a ser ese. Va a decir, ¿sabes qué? Si ya pasé por una experiencia como esta, en donde en lugar de solamente atenderme, me están cuestionando y me están diciendo cosas que no corresponden a la atención médica, entonces, ¿qué voy a preferir? Pues mejor no ir, ¿no? Mejor no voy, mejor no me atiendo y que suceda lo que suceda. Y eso es muy recurrente. Digo, tenemos aquí muchos casos, por ejemplo, chicas
que nunca han acudido a un ginecólogo, ¿no? Que tampoco ha sido, que también es parte de la educación sexual y de hablar de sexualidad, donde como tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero digo, en específico los casos que hemos tenido es de chicas que jamás han ido a una consulta, tanto por la parte de desconocimiento como también por la parte de que han tenido muy malas experiencias con los ginecólogos. Entonces, sí es una problemática social y también es una problemática de salud muy, muy, muy fuerte y que desafortunadamente no lo hemos podido erradicar y nosotros lo vemos muy constante en el tema de VIH, ¿no? Personas que vienen y nos cuentan que el médico les dijo que tienen que separar su plato y sus cubiertos de ahora en adelante para evitar que se transmita el virus o que contagien a sus familiares. Entonces, no, o sea, ¿cómo el personal de salud llega a tener todavía esta información que no tiene nada que ver ya en este 2020, 2021? Entonces, es imposible. Desafortunadamente, sí es algo que lo que tenemos que estar lidiando también como organización y que es importante erradicarlo. Tu micrófono. Otra vez tenía el micrófono apagado, perdón. Muchachos, no sé si nos pudieran comentar o platicar para la gente que nos esté escuchando de los proyectos que existen en Zapotlán Vivo. Por ejemplo, en la página pues alcanzó a ver uno que se llama Globería, Chocolate Vivo, Día de Donar y En Tus Manos. ¿De qué se tratan? Bueno, como tal, tenemos sí estos proyectos que son proyectos que nos ayudan a tener recurso justamente para seguir nuestras mismas actividades. Estos que mencionabas, por ejemplo, Globería, es un proyecto que inició ya hace prácticamente 2 años. Sí, tratamos de tener justamente esto, que sea a bajo precio, pero también que sean condones, que no solamente sea la parte de prevención, ¿no? Y el autocuidado, sino también que nos lleve al disfrute del placer, ¿no? Porque son condones en algunos casos que son texturizados, con lubricantes térmicos, aquellos condones que brillan en la oscuridad, ¿no? O sea, justamente que sea algo más lúdico, no solamente la parte más seria, que es justamente la salud sexual, sino que también sea la parte más divertida y la parte del placer. Entonces, es justamente eso lo vería. Desafortunadamente, ahorita por el tema de botón rojo y esas cuestiones no hemos podido estar saliendo porque antes salíamos todos los jueves al centro, estábamos ahí de 12 a 6 de la tarde, esperemos que ya se pueda retomar, si las condiciones lo permiten, si no, pues todos estamos aquí con todos los productos de nuestras instalaciones en Zapotlán Vivo, Negrete número 45, letra C, aquí en la Colonia Centro, en Ciudad Guzmán, y pues bueno, también está lo de Chocolate Vivo, que ya lo mencionabas, que es un proyecto que tenemos con esta chocolatería Aire Paz, que son originarios de aquí de Ciudad Guzmán, y que el proyecto es a través de una bebida que justamente se llama así, Chocolate Vivo. Es un chocolate que está elaborado especialmente para el proyecto y que tiene el chocolate rey amargo junto con mazapán. La verdad es que es muy rico el sabor, la combinación. Se pueden pedir tanto en leche como en agua. Y pues la utilidad va justamente para nuestras actividades, ¿no? El proyecto está en todas las sucursales de la chocolatería, es decir, aquí en Ciudad Guzmán y el área metropolitana de Guadalajara y Colima, que también hay una sucursal por allá. Y pues nuestro proyecto que también me imagino que lo vieron por ahí, el de Día de Donar, que cada más o menos 2 meses tratamos de tener una venta de donas, justamente donas Krispy Kreme, que es lo que nos ayuda también a estar financiando un poco más en las actividades que tenemos, ¿no? Entonces, esos son hasta ahorita los proyectos que tenemos. Y que no se me pase que también ahora para 14 de febrero, justamente tenemos ventas especiales, estamos con justamente la venta especial, con algunos paquetes elaborados especialmente para que en lugar de regalar flores, pues regalen condones, ¿no? Bueno, a mí me parece genial todo lo que ustedes hacen y todo a lo que se dedican, porque me parece algo totalmente necesario. Como Braulio decía al principio del programa, yo en la prepa nada más aprendí que si tenía relaciones sexuales me iba a dar clamidia a la primera y así. Fue todo lo que aprendí, o que iba a salir embarazada a la primera. En lugar de incentivar miedo, deberíamos incentivar responsabilidad. Así que
para esto es este tipo de programas, para esto tenemos a ustedes como invitados y sobre todo colectivos que hacen un trabajo tan fantástico como el que hacen ustedes. ¿Alguna invitación, alguna recomendación que quieran compartir con los radioescuchas ya para despedirnos? Pues nada, como siempre, gracias por el espacio para platicar de lo que hacemos. La gente nos identifica por el tema de VIH, pero son muchas más cosas las que estamos trabajando. Está VIH, está las infecciones de transmisión sexual, están los talleres educativos, está lo de globería, el mercadeo de condones, los acompañamientos. Y pues bueno, obviamente en la medida que el tema sanitario de la pandemia nos los esté permitiendo, digo, el año pasado nos limitó muchísimo como a todos, pero el trabajo continúa, estamos aquí en instalaciones, estamos aplicando pruebas de VIH, estamos con la entrega, con la venta de los condones, estamos resolviendo las dudas que nos hacen llegar por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por Twitter incluso, esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes que surgen en las personas respecto a, pues a cómo llevar su vida y su salud sexual, que finalmente es algo que todos ejercemos, pero que nos han enseñado que no debería ejercerse o al menos no debería platicarse, y justamente pues lo que no se habla pues es lo que a la larga nos trae problemas, nos trae complicaciones, y entonces pues bueno, cuenten con nuestro apoyo, con nuestra orientación aquí en Zapotlán Vivo. Y también nada más invitarlos, el 19 de febrero tenemos la del informe de actividades 2020. En esta ocasión va a ser vía streaming también por las condiciones de la pandemia. Entonces, por ahí nada más nos falta definir a través de qué plataforma va a ser, pero estén pendientes a las redes sociales de Zapotlán Vivo, que así nos pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, nos encuentran así, Zapotlán Vivo. Y por ahí vamos a estar comunicando a través de qué plataforma para que conozcan más de las actividades que realizamos el año pasado y pues también los datos respecto específicos de VIH, ¿no? De cómo estamos en cuestión de detección del virus de inmunodeficiencia humana. Perfecto. Braulio les va a dejar de todas formas los links de las redes sociales de Zapotlán Vivo en YouTube y en Spotify para que vayan, los linken y se den una vuelta por todas las redes sociales. Queremos agradecer a Radio UDG por el espacio, como cada semana, a nuestro productor Eduardo Moreno, a todo el equipo de Al Balcón, que como siempre está detrás de cada uno de los programas. Gracias, Braulio, pero sobre todo gracias a usted que nos escucha y nos sigue cada semana. Disfruten mucho su 14 de febrero, mucha salud y hasta el próximo miércoles. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán.